Ok chicos, siguiente tema que es muy importante. Ya platicamos un poquito del ATA-33 que fue el sistema de luces. El siguiente tema es el ATA-34 que es el sistema de navegación de los principales y de los más importantes del avión. Sin navegación ustedes no pueden mover su aeronave, es como si se quedaran ciegos, ¿no? Es la dirección que ustedes necesitan. Tenemos dos tipos de navegación hablando en general, bueno, serían tres. Hablando en general de manera concisa en el avión. Tenemos radionavegación, inerciales y por navegación. Actualmente tenemos aviones que todavía funcionan con radioayudas, no todos. Se está buscando que todos estos tres sistemas se compriman en uno solo y solamente sea de navegación satelital. Quieren reducir el tener tantos instrumentos, además de tantas computadoras de vuelo, ustedes ya las han visto en el eléctrico electrónico, hay muchísimas, y entonces se quiere buscar reducir solamente a una para poder controlar el avión de manera más precisa, correcta y eficaz y evitar tanto peso también en la aeronave. La radioayuda las tenemos en diferentes sistemas. ¿Para qué me sirven? Pues yo necesito ver hacia dónde voy. ¿Cómo voy a necesitarlas? Necesito trazar yo mis rutas de vuelo, mis vías aéreas. Las vías aéreas están trazadas mediante señales de radio de avión hacia una estación. Tengo yo diferentes como radiales que va cubriéndome, ya sea la zona donde yo voy a estar haciendo análisis de el cielo, la parte del cielo que va a tener el aeropuerto asignada. Ellos solamente cubren una parte, que sea la parte inicial donde está el aeropuerto, un poquito más allá del aeropuerto, y después el siguiente radial le corresponde a alguien más para poder hacer el monitoreo. Después de eso hay otra como otro subnivel, y ese subnivel lo controla otra parte de navegación aérea. Aquí en México está la CNEAM, que es la que se encarga de hacer todo el control aéreo en México de todo el cielo mexicano. En México el cielo está dividido también en diferentes cuadrantes. Está la parte del norte, la parte del sur, la parte central y la parte pegada de Guadalajara, ¿no? De la costa. Esas cuatro partes, esas cuatro zonas, van a tener un control específico, un centro como de control, que van a hacer toda la revisión de esa parte del cielo. Cuando el avión cruza al siguiente cuadrante ya es responsabilidad de la siguiente estación para poder hacer ese control. ¿Cuáles son esas ayudas que yo necesito para trazar esas rutas de vuelo? Tengo yo el BOR, el DME, el GNS, el TACAN y el NDB. El BOR es un radiofaro, ahorita lo vamos a platicar. El DME es medición de distancia. El GNS hablamos de los sistemas de satelitales. Hablando en general del GPS aquí en América. El TACAN, que es una combinación de DME con BOR para los aviones militares, y el NDB, que es el No Directional Pico. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Otra ayuda para poder hacer un aterrizaje correcto en caso de que tenga poca visibilidad es mediante el ILS. El ILS es un instrumento que existe solamente en algunos aeropuertos para poder hacer aterrizaje utilizando instrumentos directamente del avión y que el piloto no esté maniobrándolo porque pues no tiene la visibilidad correcta. ¿Cuándo puede suceder eso? Cuando tengan una situación de neblina o que sea de noche y no se vea de manera clara, que no tenga una buena iluminación en el aeropuerto, o de plano que sea una emergencia y no tenga iluminación en el aeropuerto y por cosas tuvo que llegar ahí el avión. Entonces tendría que tener el sistema ILS para poder hacer el aterrizaje de manera segura. Y el radar. El radar, hace poco con algunos de sus compañeros ya lo platicamos. Vimos que en Querétaro no hay radar. Ya se está haciendo reglamentario por parte de la normatividad aeronáutica mundial que todas las estaciones de aeropuertos tengan un radar. Entonces tenemos diferentes radares, por así decirlo, tenemos dos radares, uno primario y uno secundario. Entonces aquí nada más les puse, uno va a ser el de pregunta y otro va a ser el de respuesta, y después vamos a ver un poquito más. Ok, el BOR. El BOR es un radiofario omnidireccional VHF. VHF es Very High Frequency, o sea, una variación de alta frecuencia. Esta radioayuda me indica cuál es el radial, la línea que yo tengo que seguir para poder llegar a un aeropuerto. ¿Dónde vamos a encontrar esas líneas?
las vamos a encontrar en las cartas de navegación aérea. Ahí van a tener ustedes toda esa información dependiendo de la zona de cielo mexicano, por ejemplo, que van a volar. Va a decir en la carta de navegación cuál es la frecuencia que tienen que tomar para ese aeropuerto, cuáles son los grados que van a tomar para poder moverse dentro de esa zona, cuáles son las altitudes máximas y mínimas que van a tener, si tienen algún obstáculo, si tienen estaciones de radio de diferentes instrumentos, y van a tener también la información como los códigos, hablando de códigos de aeropuerto y códigos de los instrumentos. Bueno, nada más aquí. Este es el instrumento que se llama OBS, donde van a tener ustedes la indicación del sistema BOR. Acá lo tenemos de manera digital. Ya la mayoría de los aviones va a ser digital, ya no es análogo como anteriormente. La mayoría son así, y en el 737 ya se los enseñé de esa manera. Este transmisor trabaja a unos 240 kilómetros máximo, hablando de longitud, y de altitud hasta 37.500 pies de altura. Eso es hablando de los aviones civiles comerciales. Si ustedes se van, por ejemplo, a una 380 o un Antonov, ya el sistema va a ser más robusto debido a que tienen altitudes de hasta 45.000 pies. Todavía sobrepasa más lo que tiene el BOR convencional, ¿no? La frecuencia con la que trabaja son de 108 a 118 MHz en señales de AM. Esta es una antena del sistema BOR. Esta la van a encontrar en los aeropuertos. Aquí en México solamente hay ciertas zonas específicas donde hay antenas BOR, no hay muchas. Tenemos una en el aeropuerto de la Ciudad de México, tenemos una en Tenango del Valle, tenemos una en Tequesquitengo, y tenemos otra en el aeropuerto, si no mal recuerdo, del Estado de México, y en algunas otras zonas más, pero solamente son como unas 10 o menos las que hay en todo el país. Si se dan cuenta, son muy poquitas. Ok, bueno, aquí nada más viene el instrumento del OBS, que es Omni Beam Selector. Ustedes escogen ahí en la perillita. Aquí van a escoger ustedes el radial hacia donde van a estarse moviendo, que va a ser la ruta que van a trazar. Ahorita les voy a enseñar cómo funciona. Cuando ustedes emiten la señal hacia donde van, se va a regresar como una respuesta en señales de código Morse que les va a estar diciendo si está bien o está mal la estación a la que están ustedes comunicándose. Eso les va a ayudar de manera auditiva para que el piloto no esté fijándose todo el tiempo en el instrumento y sepan que realmente están dirigiendo de manera correcta. Son 3 ondas sinoidales con las que se va a trabajar. No, perdón, son dos. Tengo yo la de mando y una de referencia. Esta va a ser la de referencia, va a ser la de mando. Si yo, por ejemplo, me quiero mover hacia el norte, voy a marcar en mi OBS hacia 360 grados y el avión va a irse acomodando a los 360 grados de acuerdo a la ruta como yo voy moviéndome. Entonces aquí todos estos son radiales. Los radiales son los grados hacia donde yo me voy a mover, y les digo, voy a tener yo una referencia y voy a tener hacia donde yo voy. Entonces aquí está dándome cómo son esas señales en las cuales yo me voy a estar moviendo. Eso, bueno, nada más es para trazar los caminos que les decía yo, son las rutas de vuelo. Eso es lo más importante, eso es lo que puede venir en el examen. No todo el texto que yo les puse, ahorita se lo estoy pasando de manera más rápida. El DM es un medidor de distancia que se utiliza para saber justamente la distancia de manera oblicua entre una estación que esté en tierra y la aeronave. Las frecuencias con las que trabaja el DM es de 978 MHz a 1213, y lo que hace es que el avión manda la señal en tierra, como les decía, y recibe la respuesta de la distancia a la que está de la estación. Las respuestas, como se van mandando, es de 12 microsegundos, se van transmitiendo a 12 microsegundos con un retardo de 50 microsegundos. Entonces eso es como se van mandando las señales para poder tener la respuesta. Okay. Bueno, lo que me interesa de esto es el instrumento. Esta va a ser la estación. El avión va a mandar el interrogatorio y va a recibir
la respuesta de cuánto le falta para llegar de manera oblicua, no ni de vertical ni horizontal, oblicua. El rango que le va a manejar aquí, por ejemplo, es 20 millas náuticas, 10 millas náuticas, 6 millas náuticas, o sea que ya está en la estación. Y así hasta poder llegar hacia donde se dirige. Entonces, tengo yo ya dos cosas importantes de hablando de navegación. Tengo yo el board para poder hacer trazo de la recta hacia donde yo voy. Bueno, no recta, la línea, perdón. Y tengo yo la parte del DME para saber las distancias. Esta es una estación de DME. Tampoco no las van a encontrar tantas en todos lados, va a haber muy poquitas. Y bueno, este instrumento, el TACAN, es lo mismo que el BOR y el DME, es la combinación de ambos. No tengo yo dos separados, tengo uno mismo y me hace las funciones juntas. Esta es una antena del TACAN, donde se dan cuenta que es muy diferente a la antena del BOR. Algunas antenas tienen aquí la modificación. Son más pequeñitas y son diferentes debido a que las señales con las que trabaja son muy diferentes a los aviones civiles. No va a ser tan fácil que ustedes encuentren las frecuencias con las que trabaja un TACAN, debido a que pues, obviamente es información militar. Es difícil que ustedes sepan esa parte, ¿no? Esas señales están muy protegidas, tienen varias señales de ruido para que no sea tan fácil descifrarlas. Si ustedes quisieran saber cuál es la señal original, tendrían que descifrar todas las señales que tiene de ruido para poder llegar hasta la señal final. Son bastantes justamente para evitar que vaya a haber una intervención de alguien que quiera saber las comunicaciones de un avión militar. Ok, aquí ustedes tienen el instrumento, este es un TACAN. Si se fijan, acá ya no dice OBS, pero funciona de la misma manera que si pusieran la ruta de vuelo. Y van a poner también la señal para el DME, para que les mande la situación de dónde está la estación del DME. El NDB, este otro instrumento, es el No Directional Beacon. Este también manda señales mediante frecuencias y se le llaman como direccional porque trabaja a todas direcciones. Trabaja mediante un instrumento que se llama ADF, que es el Automatic Direction Finder, o sea, un encontrador. Igual funciona mediante frecuencias para poder hacer la ubicación del radiofaro donde se van a comunicar. Lo que hace el ADF es también como el direccionador de posición de la aeronave, hablando de como coordenadas, ¿no? También van a meter frecuencias y también van a tener como una brújula que les va a estar diciendo si están siguiendo bien el radial. Esa es la antena del ADF. Y bueno, trabaja a 30 millas náuticas. Igual está solamente en algunas rutas. Anteriormente no todos los aviones tenían ADF. Ahorita ya por legislación también se está haciendo obligatorio. Creo que el año pasado, si no mal recuerdo, ya lo pusieron obligatorio. Y de hecho los aviones viejitos se están haciendo modificaciones para poder meter la antena del ADF para que pueda hacer la transmisión de manera correcta. El ADF, bueno, aquí tienen una antena de ADF y dice que esta es la Maker Beacon antena, que yo no me iría a eso. Siento que esta imagen no corresponde al beacon. Ustedes ya vieron que la beacon va abajo en la panza del avión, donde está la luz de beacon. Ahí es donde justamente va la beacon. El ILS es un sistema de aterrizaje por instrumentos, ya les había platicado, que es normativo por la OASI. Solamente algunos aeropuertos lo cuentan con ello, y el piloto que cuenta con ILS pues tiene también como que la especificación en su licencia, porque no todos los pilotos saben manejar el ILS. ¿En qué consiste? Dos sistemas, uno para darme guía lateral y otro para darme la senda de planeo o como el ángulo hacia donde me voy a estar dirigiendo. Van a tener ustedes antenas para recibir esa señal de manera frontal y en la parte lateral del aeropuerto para poder hacer como la indicación de si estoy llegando de manera correcta. Entonces tienen una señal frente y una de lado que les va a indicar si están llegando bien al aeropuerto. Estas son las antenas, seguramente varios los han visto por ahí en películas,
donde les ayuda a hacer eso. Esas antenas son las del ILS para poder aterrizar el avión, mediante instrumentos. ¿Cuáles son las frecuencias con las que trabaja? Van a tener la antena de 108.1 MHz y 111. MHz. Esto es hablando de la lateral. Y la de planeo, que es el glide slope, de 328.6 MHz y 335.4 MHz. Esas son las dos frecuencias con las que trabajan, por lo tanto no va a haber una interferencia, porque si se fijan el rango es muy diferente. También van a tener una secuencia de código Morse que les va a ayudar a saber si están interpretando de manera correcta hacia dónde están dirigiéndose la aeronave. Entonces tenemos dos controles, ¿no? Una parte del eje longitudinal y una de planeo. Entonces esos dos me ayudan a hacer el correcto aterrizaje de la aeronave sin tener yo ningún problema. Si ustedes se han dado cuenta, ya hay aviones que hacen aterrizajes de manera automática, ya lo hacen totalmente sin tener intervención del piloto, ya también se los había platicado. Y pues bueno, no sorprenda que pues esto ya se manejaba desde antes, pero esto es con puras frecuencias de radio. Imagínense todo lo que se ha hecho con puro radio. Ahorita ya de manera con GPS pues se va a lograr muchísimo más. Este es un diagrama de cómo están las antenas ubicadas, la pista y cómo son las trayectorias que se siguen como en el plano para poder hacer el aterrizaje de manera correcta. Ok, bueno, otro sistema, otro instrumento es el radar de vigilancia. El radar, les decía yo, algunos aeropuertos lo van a tener. ¿Cuáles son los que están obligados? Los que tienen mayor tráfico aéreo. Ellos van a tener ese radar que me ayude a saber todo el tráfico. Obviamente la Ciudad de México de manera obligatoria lo va a tener. Uno de sus compañeros, por ahí ya me había comentado, que el de aquí de Querétaro no tiene radar. Y si ustedes se fijan, es lógico debido a que no hay tantas operaciones aéreas. Ahorita ya creció un poquito, pero anteriormente eran muy poquito las operaciones que había en el aeropuerto de Querétaro. Entonces, pues no es de sorprenderse que pues ahorita no hay radar. Seguramente ya después se los van a pedir porque la operación de Querétaro está aumentando bastante. Entonces, ¿cuáles son los dos principales radares que ustedes van a encontrar? Hablando del sistema de navegación, van a tener el primario y el secundario. El primario se le denomina de vigilancia, detecta e informa la posición de cualquier cosa que pueda reflejar señales de radio, o sea, un objeto recibe la señal y se transmite hacia la pantalla. Incluye aviones, aves, clima, toda esa información del terreno para poder mandar como la identificación de las pantallas. Entonces, el primario me identifica sombras de todo lo que hay alrededor. El de secundario es un equipo en el avión que se conoce como el transponder o respondedor. Van a escuchar mucho esta palabra, el transponder. Recibe frecuencias de 1030 MHz y transmite en 1090, contestando a las señales de un interrogador en tierra. El secundario puede proporcionar información de altitud del avión y también intercambio de datos para evitar colisiones entre un avión y otro avión. Este sistema se utilizaba antes del anti-collision, que es el sistema que ahora se utiliza para poder evitar que vaya a haber un accidente aéreo entre dos aviones que estén muy cerca. El anti-collision, al parecer ya les había platicado, si no se lo recuerdo. El anti-collision, acuérdense que es que cuando ven ustedes dos aviones que están muy cerca, a uno lo manda arriba y al otro lo manda abajo. Esa señal de respuesta para evitar que vaya a haber una colisión. Entonces, antes era con puro radar y se vio que no era suficiente por el accidente que sucedió de Aeroméxico. Entonces, es bien importante tener cuidado con esa parte de interpretación de datos. Imagínense, antes pues por situaciones muy diferentes pueden ocurrir accidentes bastante fatales. Bueno, tengo yo el radar primario que me hace una pregunta y el avión va a tener una respuesta con el secundario, va a ser la transmisión de la respuesta, ¿no? Entonces, tengo yo identificación mediante señales que estoy mandando y me identifica todo lo que está alrededor, nubes, aviones, aves, para saber si no tiene nada también el avión alrededor que pueda ocasionarle alguna colisión.
puede ser peligroso para el motor, ya habíamos visto. Manda la señal de la ubicación de esto. Y el avión también va a tener una respuesta de parte de la transmisión que va a tener el radar de tierra, para también tener en su radar de la parte de clima y de aviones que tenga cerca, que tenga una identificación de qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, aquí les puse yo, esto era lo que ya no alcanzamos a ver en el avión, pero algunos ya se los platiqué. ¿Cuáles son las antenas que ustedes van a encontrar en un avión? Que son bien importantes saber que las antenas deben de estar libres de cualquier interferencia, no deben de estar rotas, debemos de verificar que estén bien colocadas, que no vaya a haber ahí por un despegue. Y otra cosa bien importante, las antenas, si ustedes se fijan, son parte del fuselaje. Usualmente entre las antenas debe de llevar un sellante para evitar que haya un contacto directo de antena a fuselaje o piel de fuselaje, porque puede provocar que entre ese espacio vaya a meterse agua y esa agua se quede ahí y se provoque una corrosión entre pieles, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Lo más común de daños que ustedes van a encontrar entre antenas y entre la parte del fuselaje va a ser corrosión. ¿De qué material son las antenas? Varias son de materiales compuestos, de fibra de vidrio, la mayoría. Algunas otras ya no conozco muy bien el material, porque ya saben, no es muy común que te cuenten eso, debido a que esas antenas, si las van a reparar, se mandan a reparar hacia otros talleres específicos que tienen el capability para hacerlo. Pero algunas, por ejemplo acá en Tecops, se hacía la antena BOR, se reparaba en el taller de materiales compuestos, porque era puramente de fibra de vidrio. ¿Qué es lo que tiene? Tiene nada más un canal donde recibe la señal, y tiene un cable coaxial. La mayoría son de cables coaxiales donde se está mandando la señal hacia el avión. ¿Cuáles son las principales antenas? Hablando de navegación, tenemos aquí adelante del radomo el radar, tenemos los altímetros, tenemos las de ATC, que son las de tráfico de control aéreo, que ese es otro sistema que ya no mencioné, pero es importante que sepan dónde están esas antenas. Las de tráfico de control aéreo, las de radioaltímetro, pues obviamente también necesito yo otra forma de señal, hablando con estaciones, manda la señal el radioaltímetro y recibe mediante frecuencia de radio, cuál es la latitud hacia la que está esa estación. Entonces tenemos como dos instrumentos, por así decirlo, que me ayudan a saber la altitud correcta de mi avión. Una es el radioaltímetro y la otra es el altímetro, que depende de los tubos pitot. Tengo yo también la de DME, que ya platicamos, que es la de distancia, la beacon, que es el direccionador para saber también la localización correcta del avión, las ADFs, que es Directional Finder, también funcionan de manera en conjunto. Tenemos acá otros ADFs, y la antena de BOR, que es bien importante. Este avión la tiene aquí arriba. En los aviones, por ejemplo, viejitos como el MD-88 y 90, van a tener las antenas de BOR aquí y aquí. Tiene dos de este lado y dos del otro. Este avión nada más tiene una. Ya se hizo más sintetizado que únicamente tenga una. Y las conexiones, les digo, son mediante un cable coaxial. Este avión, aquí les estamos mencionando también las de VHF. El VHF me sirve para comunicación. Son las únicas que yo necesito para hacer comunicación, tanto de tierra y en el interior del avión. Déjenme ver qué otra cosa. Bueno, nada más. El radar aquí dice glide slope, o sea, tiene un sistemita que mueve el radar. Y este radar es peligroso para la salud, porque cuando está funcionando, ya algunos creo que ya les platiqué, no debe de haber nadie enfrente, porque hay frecuencias de radio que son muy fuertes, que puede provocar que se queden estériles. Sí, como lo escucharon, puede provocar que se queden estériles. Entonces es un problema de salud el que alguien esté enfrente de una a radar cuando está funcionando, hablando del avión, no del radar, aguas, ¿va? Entonces esta antena hay que tener mucho cuidado cuando estén haciendo pruebas de ellas, porque
es peligroso recibir las señales de radio que está mandando porque son muy fuertes. En general, esa es la antena que sería como de las más peligrosas que hay que tener cuidado para evitar eso. Si se dan cuenta, este avión no tiene GPS, todavía no existía, todavía no se implementaba. Y bueno, ya tenía ADF. ¿Y qué otra me falta aquí? El ADS. El ADS-B es otro sistema que tampoco ya no tiene este avión. Ok. Navegación satelital. Únicamente de navegación satelital. Lo único que quiero recalcar es ya hay instrumentos hablando de localización. Hablando también del radar, ya está funcionando con GPS. Y el ADF pues también ya está funcionando de manera con el satélite, ¿no? Los sistemas satelitales existen diferentes en el mundo. Ahorita no recuerdo cómo se llama el de China, déjenme ver. Pero les decía yo, el de Estados Unidos es GPS y el de Rusia es el GLONASS. GNSS es el Sistema Global de Navegación, que engloba todos los sistemas de navegación satelital. Entonces, tenemos con el satélite, si ustedes se han dado cuenta, ya tenemos una precisión más exacta de qué es lo que está pasando. Tenemos un sistema de triangulación donde yo tengo emisión de identificación debido al satélite, que le manda la señal hacia el avión, hace como la identificación y se regresa para poder mandar la señal hacia una estación en tierra. Entonces, el satélite pues funciona de manera similar a o si fuera una secuencia de radio, pero pues es muchísimo más precisa, más avanzado y pues obviamente es muchísimo mejor, ¿no? Ya engloba bastantes sistemas, no solamente uno. Bueno, ahí les puse, porque una vez me preguntaron, ¿cómo se llama el satélite ruso? GLONASS, ¿qué significa GLONASS? Eso significa GLONASS. Bien fácil, ¿verdad? Pues sí, no es tan fácil de interpretar. Ok, el satélite chino, si no mal recuerdo. No lo encuentro. Es que hay varios satélites. Pero el sistema satelital sí es muy diferente. Obviamente, no va a ser lo mismo que Estados Unidos, que haya un satélite para Estados Unidos para todos lados. Rusia tiene por eso su propio sistema satelital debido a que es enemigo, ya saben, de Estados Unidos. Entonces, pues obviamente tiene un sistema diferente para evitar que vaya a haber como que interferencias y pues obviamente pues ya también la independencia, ¿no? Lograr la independencia de que vayan a tener ahí algo en común. Bueno, eso no, olvídenlo. Ok, hasta ahí dejo esta presentación que es pura navegación y ahorita continúo con la de comunicación para que no esté tan choncha la información. Es muy poquito, si se dan cuenta, de comunicación va a ser muy poquito, ya falta muy poquito de las diapositivas. De comunicación va a ser nada más de información muy general. Ahorita se las comento y pues ya dense un break después de tanta navegación.